Hola a todos, bienvenidos a esta guía explicativa. Fíjense, el objetivo de nuestro encuentro de hoy es agarrar toda la teoría sobre hernias y eventraciones y transformarla en un apunte didáctico, hipercompleto, súper desarrollado y sobre todo ordenado. Queremos que al terminar tengan un dominio tan absoluto del tema que literalmente no haga falta que vayan a buscar otros apuntes o libros de texto para estudiar, porque acaban a tener todo lo necesario, sin omitir absolutamente nada de la clase original. Vamos a desglosar este pilar de la cirugía general paso a paso. ¿Empezamos? Nuestra hoja de ruta de hoy tiene 6 paradas rápidas. Primero, definiciones y conceptos básicos. Segundo, clasificación y etiología. Tercero, anatomía de la hernia inguinal. Cuarto, diagnóstico clínico. Quinto, complicaciones. Y cerramos con eventraciones. Bien, arrancamos con la sección 1, definiciones y conceptos básicos. A ver, para hablar el mismo idioma, la definición exacta de una hernia es la protrusión, o sea, la salida ocasional o permanente de un elemento intraabdominal a través de un orificio de la pared abdominal. Pero ojo, hay 2 palabras clave acá que no podemos dejar pasar. Primero, elemento. En la práctica clínica no decimos víscera de entrada porque lo que sale podría ser simplemente epiplón, pura grasa, sin ninguna visa involucrada. Y la segunda palabra, que es absolutamente crucial, es natural. El orificio tiene que ser una zona de debilidad anatómica preexistente con la que nacemos, no un agujero creado artificialmente por un bisturí. Y la anatomía universal de cualquier hernia es como un rompecabezas de 3 piezas. Primero tenemos el saco herniario, que es el continente. En las hernias verdaderas, este saco está hecho de peritoneo y tiene 3 partes. Imagínense una botella, un cuello, un cuerpo y un fondo. Segundo, está el anillo, que es justamente ese orificio anatómico natural del que hablábamos. Y tercero, el contenido en sí. Usualmente, lo que se mete ahí son las estructuras más cercanas y con mayor movilidad. De hecho, el intestino delgado es, por lejos, el invitado más frecuente en esta fiesta. Ahora, cuando estamos frente a un paciente y vemos una tumoración nueva, un bulto, hay ciertas características innegociables para confirmar que es una hernia. Empezamos con la propulsión. Le pedimos al paciente que haga un esfuerzo como toser y la tumoración aumenta de tamaño, o sea, propulsa. Después evaluamos si es reductible acostando a la persona. Si podemos empujar el contenido de vuelta a su lugar, genial, es reductible. Si no se puede, es irreductible, y eso ya es una señal de alerta inmensa. Por último, si logramos reducirla, le pedimos al paciente que se ponga de pie. Si la hernia se queda guardada hasta que haga un nuevo esfuerzo, decimos que es coercible. Pero si al pararse la hernia se sale de nuevo solita e inmediatamente, estamos ante una hernia incoercible. Pasamos a la sección 2, clasificación y etiología. Bueno, ¿y de dónde salen estas hernias? Por un lado tenemos las congénitas, que vienen de fábrica, por así decirlo. Son restos embrionarios, como cuando no se cierra el conducto peritoneo vaginal en los varones o persiste el conducto de Nuque en las mujeres. Por otro lado están las adquiridas, que son clásicas del adulto. Se detonan por el desgaste de la vida y cosas que disparan la presión intraabdominal a las nubes. La tos crónica de un paciente con EPOC, obesidad, embarazos múltiples. Pero de verdad, el detalle más fascinante acá es el factor biológico. Resulta que una disminución en todo el cuerpo de un aminoácido llamado hidroxiprolina debilita el colágeno. O sea, la propia estructura del músculo y la fascia falla, predisponiendo muchísimo a desarrollar hernias. Si miramos los números, hablan por sí solos. La hernia inguinal es el gigante indiscutido de esta historia. Representa el 85% de todos los casos, sobre todo en hombres. Después vienen la crural, la umbilical y la epigástrica. Pero, ojo acá, que esto es una trampa clásica en la práctica clínica. Si bien la hernia crural la vemos muchísimo más en mujeres que en hombres, la hernia inguinal sigue siendo, en números absolutos, la hernia más frecuente también en la mujer. Así que nunca descartemos una inguinal, independientemente de quién tengamos enfrente. A veces, al abrir en el quirófano, nos llevamos sorpresas, y ahí es donde aparecen estos nombres clásicos. Por ejemplo, la hernia de Richard. Esto pasa cuando el anillo de la hernia pellizca o estrangula solamente un pedacito de la pared del intestino, el borde antimesentérico. Lo engañoso de esto es que, como no bloquea todo el tubo, el tránsito intestinal puede seguir funcionando como si nada. Por otro lado, hablamos de una hernia de Litre, específicamente cuando abrimos el saco y adentro encontramos literalmente un divertículo de Meckel. Son esos casos raros pero que hay que conocer sí o sí. Nos metemos de lleno en la sección 3, anatomía de la hernia inguinal.
Para entender cómo reparar esto, hay que visualizar el famoso triángulo de Hesselbach. Imagínense sus fronteras. Hacia afuera y arriba, los vasos epigástricos inferiores. Hacia el medio, el borde externo del músculo recto del abdomen. Y abajo, marcando el piso, el ligamento inguinal. Bueno, todo el fondo de este triángulo está tapizado solo por la fascia transversalis, y es exactamente el agotamiento, la debilidad de esta fascia, lo que hace que todo el sistema de contención falle cuando aumenta la presión en el abdomen. Toda esta anatomía nos lleva directo a la clasificación de Oro, creada por el gran cirujano argentino, el Dr. Corbellini, que divide a las inguinales en indirectas y directas. La diferencia está en el camino que toman. Las hernias indirectas se escabullen por el orificio inguinal profundo y bajan acompañando al cordón espermático. Esto es súper común en gente joven. En cambio, las directas, como su nombre indica, no viajan por ningún túnel. Literalmente rompen la pared posterior, empujando y venciendo a la fascia transversalis directo a través del triángulo de Hesselbach. Y ahora vamos a lo práctico. Sección 4. Diagnóstico clínico. El examen del abdomen es súper estructurado y no se puede saltar nada. Primero, la inspección. Y acá hay una regla de oro. Se mira al paciente de pie porque la gravedad nos ayuda a destapar hernias inguinales o pélvicas. Y también acostado boca arriba, que es clave para ver abombamientos en el ombligo o en la boca del estómago. Después, palpamos con maniobras específicas. Le pedimos al paciente que puje o tosa. Luego percutimos para ver si suena hueco, o sea timpánico, porque hay aire atrapado. Y finalmente, auscultamos. Si escuchamos ruidos hidroaéreos ahí adentro, bueno, está claro que tenemos una asa intestinal metida en el saco. Y para resumir toda esta técnica, tenemos una cita fantástica del Dr. Bigliacci que es una máxima absoluta. El diagnóstico de la hernia se hace con el examen físico, punto. Si palpamos, vemos que propulsa y vemos que se reduce, ya está, tenemos el diagnóstico. Pedir rutinariamente ecografías o tomografías cuando estamos viendo el tumor con nuestros propios ojos, bueno, digamos que demuestra bastante inexperiencia. Las imágenes se guardan exclusivamente para esos casos rarísimos de dolor agudo donde no se palpa absolutamente ninguna masa. Sección 5. Y presten atención porque acá entramos en el terreno de las urgencias. Complicaciones. La habilidad clínica más importante de todas es saber diferenciar estas dos palabras. El atascamiento pasa cuando, por un aumento brusco de presión, las vísceras quedan atrapadas en el saco. La hernia se vuelve irreductible y el tránsito intestinal se tapa, pero ojo, todavía hay flujo de sangre. Ahora, si no hacemos nada, esto evoluciona inevitablemente al peor escenario, la estrangulación. Acá el anillo aprieta tanto que corta la circulación arterial y venosa. Se instala un compromiso vascular severo y literalmente estamos condenando a ese pedazo de intestino a la gangrena y a la necrosis. Saber reconocer una estrangulación a tiempo salva vidas, literalmente. Es un cuadro que no te espera, avanza rapidísimo. Empieza con una hernia que de golpe ya no se puede meter y duele de forma insoportable. Enseguida aparecen cólicos, el paciente se distiende, empieza a vomitar y no elimina gases. Con las horas, la piel por encima del bulto se pone roja, morada e incluso negra, cianótica, gritando que hay isquemia. Y a nivel sistémico, los glóbulos blancos se disparan y hay acidosis metabólica. ¿Saben por qué esto es tan grave? Porque lo que mata al paciente no es el bulto en sí, sino que ese intestino muerto empieza a liberar toxinas que desencadenan un shock séptico incontrolable. Finalmente, llegamos a la sección 6, eventraciones. Acá cambiamos un poco las reglas del juego. Una eventración, que también van a escuchar como hernia incisional, es cuando las vísceras se escapan por un agujero que no es natural. Es un defecto en la pared creado artificialmente por una cirugía anterior o por un trauma, es decir, es un problema iatrogénico. Y como este agujero no es anatómico, lo que sale no está envuelto por ese lindo saco de peritoneo natural que vimos antes. En su lugar, el tejido cicatrizal y la inflamación forman una especie de membrana dura que envuelve a los intestinos, algo que llamamos pseudosaco. Clínicamente es fácil de sospechar, porque esa deformidad o bulto siempre va a estar sentado sobre una cicatriz quirúrgica previa. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, es una suma de cosas que arruinan la cicatrización inicial. Puede ser por una técnica de sutura floja en el quirófano o por algo mecánico brutal en el postoperatorio. Imagínense a un paciente que se despierta de la anestesia súper agitado peleando con el tubo, o un fumador que tose violentamente los primeros días. ¡Paf! Esa presión exagerada arranca los puntos desde adentro. Puede causar una evisceración dramática ahí mismo en la cama del hospital, o terminar meses después en este bulto crónico que es la eventración. Bueno, habiendo desglosado absolutamente todo este apunte, los dejo con una pregunta para reflexionar. Si sabemos que, tarde o temprano, todos estos defectos de la pared abdominal se curan únicamente con cirugía, ¿por qué insistimos tanto en que la habilidad más vital es diferenciar con nuestras propias manos un atascamiento de una estrangulación?
La respuesta, al final del día, es el tiempo. Saber ver esa diferencia clínica no nos dice si el paciente se opera o no, nos dice si la cirugía será tranquila y programada la semana que viene o si tenemos que correr al quirófano ahora mismo para evitar un intestino muerto y un shock irreversible. El buen examen físico en este tema es la línea entre la vida y la muerte. Hasta el próximo análisis, muchas gracias por acompañarnos.